Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a este nuevo vídeo de programación en Laravel. Buenos días, buenas tardes, dependiendo del horario en el que me estéis viendo. Gracias por visitar el canal otra vez, y de verdad de todo corazón, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a empezar un nuevo vídeo. Vamos a empezar a tratar un tema que es ya muy común en las aplicaciones web, ¿de acuerdo? Que es el tratamiento con bases de datos. Esto es bastante importante porque si nosotros queremos una página web estática, completamente estática, en que la información no sea variable, pues no necesitaremos este apartado, ¿de acuerdo? Pero lo más común hoy en día es trabajar con bases de datos, más que para los datos que introduce el usuario, sino para los datos que nosotros podemos introducir o gestionar dentro de nuestra web, ¿de acuerdo? Nosotros podemos crear primero toda una serie de tablas y registros y datos dentro de estas bases y luego crear una web a partir de esto. Podemos crear un backend y un frontend y gestionar nuestro blog, página web o tienda online a través de formularios y bases de datos por completo. Esto lo que realiza es que nuestra página web sea dinámica, que el contenido vaya cambiando dependiendo de los datos que nosotros vayamos introduciendo en estas bases y por lo tanto crea una gran flexibilidad, ¿de acuerdo? Además, hoy en día en cualquier proyecto web se trabaja con bases de datos sí o sí, ¿de acuerdo? Es algo a tener muy en cuenta y es algo a saber. Yo no me saltaría estos capítulos porque son bastante importantes. Si vais a hacer webs sencillas para clientes de, oye, mira que tengo una tienda y quiero que se vea lo que tengo en la tienda, 4 fotos y un vídeo. No empleéis ni siquiera Laravel, o tirar de HTML, CSS y JavaScript y listo, ¿de acuerdo? Ahora, si vais a crear una web o un proyecto en el que tiene que tener una gestión de artículos, de pedidos, de usuarios, etcétera, etcétera, un foro y tal y cual, pues sí. Entonces sí, vamos a coger Laravel, vamos a trabajar con él y va a ser de gran ayuda. Bien, vamos a empezar con el tema de las bases de datos, ¿de acuerdo? Primero vamos a empezar explicando un poquito qué es la abstracción de las bases de datos, ¿de acuerdo? La abstracción no es más que simplemente el poder trabajar con diferentes motores, ¿de acuerdo? Motores de bases de datos. ¿Qué motores soporta en este caso Laravel o para qué motores Laravel tiene la abstracción? ¿De acuerdo? Pues tiene para MySQL, SQLite, PostgreSQL y SQL Server. ¿De acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que nosotros no nos vamos a tener que preocupar en ningún momento de la sintaxis SQL. Será el Laravel el que se encargue de escapar caracteres, de crear los insert, los delete, los put, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Así que esto es un tema a tener muy en cuenta, el tema de la abstracción. Nosotros no nos vamos a preocupar por el SQL. El SQL lo escribirá y lo configurará Laravel. ¿Vale? Lo segundo es la configuración, ¿de acuerdo? Toda la configuración de la base de datos en Laravel está en la ruta app config database php. Vamos a abrir Sublime, ¿de acuerdo? Y vamos a verlo, vamos a ponerlo aquí en medio y así está mejor colocado. Como no vamos a trabajar con el navegador en este caso, pues vamos a verlo así. Tenemos la ruta de nuestro proyecto, luego tenemos app. Dentro de app tenemos una carpeta que se llama config, ¿de acuerdo? Si la desplegamos, veremos que dentro de este config tenemos un archivo que se llama database.php. Si lo visualizamos y lo abrimos, ¿vale? Vamos a ver, bueno, pues todo esto. Devuelve una matriz enorme, ¿de acuerdo? Con submatrices en su interior, ¿vale? Bueno, tampoco es que sea tan enorme. Vamos a analizar este archivo, ¿de acuerdo? Y vamos a ir viendo sus diferentes características, para qué sirve cada cosa, etcétera, etcétera. Bien. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? El tipo de devolución de objetos de PHP que nos va a realizar el Laravel a la hora de recoger los registros de la base de datos. En este caso está declarado por este índice que se llama fetch, ¿vale? Fetch, y veis que pone PDO fetch class. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que nos va a devolver los objetos cuando trabajemos con bases de datos y hagamos una consulta, por ejemplo, a una tabla de libros, nos va a devolver los objetos en forma de objetos de clase. Lo que quiere decir que para acceder a esos atributos lo tenemos que hacer de la siguiente manera. Yo he creado aquí un pequeño archivo para que lo pudiéramos ver. Con el objeto que viene por defecto, fetchClass, nos tendremos que hacer referencia a los atributos de este modo. Libro y
con con este pequeño simbolito, ¿de acuerdo? Nombre, o libro, autor, o libro, y dependiendo del registro que queramos recuperar, ¿vale? Otra manera de realizarlo, que se solía hacer en PHP normal y corriente, ¿de acuerdo? Era con esta extensión, se llama fetch assoc, ¿de acuerdo? Fetch assoc nos devolvería los objetos de este modo, ¿vale? Y podríamos acceder a los atributos de la tabla o a los registros de la tabla de este modo, pasándoles el índice que queremos visualizar, ¿correcto? Siempre y cuando estos campos coinciden con los de la tabla, ¿de acuerdo? Bien, aparte de fetch class y fetch assoc, tiene diferentes métodos que podemos ver, y os voy a mostrar en la documentación de, aquí lo tenemos, en la documentación de PHP tenemos todos estos tipos de devoluciones, ¿vale? Y cada uno pues representa un tipo de dato diferente, ¿de acuerdo? Tenéis aquí la URL, ahora le pegaré un pequeñito zoom para que le podáis echar un vistazo si queréis y profundicéis un poquito más. Con el tipo de devolución que viene por defecto basta y sobra, no os viene bien, ¿de acuerdo? Así que tampoco os comáis mucho la cabeza, pero que sepáis que tenéis todas estas opciones. No os cerréis solo, como yo siempre os digo en los vídeos, no os cerréis solo a lo que yo os comento, ¿de acuerdo? Vosotros es siempre investigar más, profundizar más. Incluso veréis que hay cosas en las que yo me equivoco, me quedo corto o explico muy poco. Y eso es porque si tuviese que darlo todo, pues no acabaríamos nunca. Ahora, simplemente con dar una base y algo desde lo que uno sabe empezar, pues con eso creo que basta y sobra para luego empezar a profundizar mejor. Bueno, pues tenéis todos estos tipos de devoluciones. Hay la tela, ¿vale? La tela, pero en plan que dices, la madre de Dios, ¿cuántos hay? Vale, bien. Vamos a seguir analizando. Vamos a dejarnos este default, que bueno, ya más o menos os podéis imaginar para qué es, pero vamos a analizar el tema de la matriz de conexiones que tiene, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un índice de connections que contiene una matriz que a su vez contiene diferentes matrices, una que se llama SQLite, una que se llama MySQL, PostgreSQL y SQL Server. Estos he dicho los 4 motores que Laravel podía ejecutar, ¿de acuerdo? Para que tengamos nuestra abstracción. Bien, SQLite es algo entre comillas, diferente a todos los otros motores, ya que es un motor interno. SQLite no se ejecuta dentro de ningún servidor o de ningún motor, sino que se ejecuta dentro de la propia máquina. Por lo tanto, si os fijáis, accede a una dirección o a una URL en el atributo database, ¿vale? Que es interna. Pero bueno, dentro de todos estos parámetros que tiene cada conexión, si quisiésemos emplear para SQLite, para MySQL, Postgre o SQL Server, veis que podemos configurar, ¿vale?, diferentes bases de datos. Y esto no queda aquí, sino que nosotros podemos crear dentro de esta matriz de connections nuestro propio, por ejemplo, aquí está MySQL, ¿no? Pues podríamos copiar todo este código, ¿de acuerdo? Y pegarlo aquí abajo, renombrarlo como MySQL2. Por ejemplo, podríamos hacer esto, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos MySQL y MySQL2. La cuestión, yo lo dejo así por defecto porque es como viene. La cuestión es el tema del driver. El driver, si os fijáis, pues hace referencia a cada uno al suyo, ¿de acuerdo? En este caso, en MySQL, que es con lo que yo voy a trabajar, pues lo que estoy más acostumbrado y es con lo que tiene Champ por defecto, pues nos viene de perlas. Driver MySQL. Host hace referencia al host en el que va a trabajar. Si estáis trabajando en un host de un servidor privado o estáis trabajando en uno comprado en one-on-one o en cualquier otro proveedor de hosting, pues que os den el nombre del host en el que vais a trabajar. El nombre de la base de datos con la que vais a trabajar, el usuario y la contraseña. El charset es el conjunto de caracteres por defecto, ¿de acuerdo? UTF-8 en este caso. Collection es la codificación de la que está la base de datos. Y prefijo es para añadir un prefijo común a varias bases de datos, ¿de acuerdo? Bien, y básicamente es esta la configuración. O sea, si nosotros vamos a trabajar con una base de datos en localhost que se llama usuarios, que el usuario de la base de datos es Manuel y que la contraseña es Pepito de los Palotes, pues es aquí donde tendremos que configurarlo, ¿de acuerdo? Bien,
Y como último, que nos habíamos dejado antes, era el default. Default, pues os podéis hacer una idea a qué hace referencia, ¿no? Es a la base o a la conexión que por defecto vamos a emplear dentro de nuestro proyecto. Esto puede cambiar más adelante si en un momento dado necesitamos, pues en vez de MySQL1 necesitamos MySQL2. MySQL2 no quiere decir que sea la segunda versión de MySQL, sino es un nombre aleatorio que yo he dicho. Podríamos llamarlo conexión a usuarios, la otra conexión a, yo que sé, a tal o a cual o a esto o a lo otro. ¿De acuerdo? A diferentes bases de datos. Bien, esto es para que veáis la facilidad que tiene Laravel a la hora de trabajar con bases de datos y para que veáis lo sencillo, ¿de acuerdo? Que podría ser una migración a otro host que simplemente pues trabaje con otro motor, ¿de acuerdo? Ahora viene el jefe de proyectos y dice, oye, mira que resulta que estamos bajo de presupuesto si nos migramos a este server. Este server trabaja con PostgreSQL y el usuario es tal y la base de datos es cual y la contraseña tal. Ah, pues venga, vamos a tirar de ahí. Pum, y ya está. Solo tienes que configurarlo, migrarlo y listo. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, hasta aquí vamos a ver el vídeo de la configuración. ¿Vale? ¿Qué es esto? Luego vamos a ver el tema de crear tablas a través de funciones o de closures dentro de Laravel y cómo pues marcar qué tipos de atributos va a tener cada campo, el alcance, la codificación, etcétera, etcétera, los parámetros, por ejemplo, si es autoincremental, si es clave primaria, si no, etcétera, etcétera. En el siguiente vídeo veremos pues todo esto de cómo crear una base de datos, una tabla, ¿de acuerdo? Una tabla, mejor dicho, ¿eh? Cómo crear una tabla dentro de una base de datos a través de un closure en Laravel, ¿de acuerdo? Pues nada, chicos, hasta aquí tema de configuración. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.